esta es la tirada para sus ex respecto a ustedes. Esto es para aquellas personas de Acuario con Sol, Luna o ascendente en ese signo. Y cuando hablo de ex, son ex parejas o alguien con quien ustedes hayan tenido una conexión sentimental. Para empezar, la base de la tirada es el mundo, lo que está oculto dentro de esta información. El mundo es sentirse completo, es una sensación de cambio, una sensación de libertad. Siento que la relación que tuvo con ustedes hizo un cambio en esta persona de modo de pensar, de sentir, de llegar a este cambio radical en una persona en la cual aprendió todo lo que tenía que aprender sobre las relaciones en el camino que vivió con ustedes o que sintió por ustedes. Es haber pasado por muchas emociones y por muchos sucesos, digamos. En la posición de que piensa respecto a ustedes salió el 3 de bastos. El 3 de bastos es una carta de espera. Piensa que tiene que esperar, que tomaría acción con inteligencia, mirando el campo, observando a ver qué conviene hacer, qué no, cuál sería la mejor forma de acercarse. Y en su pensamiento todavía no logra tomar acción. Piensa que tiene que esperar. También es pensar que tenés que esperar al otro. Los está esperando. También. En la posición de el sentimiento le salió la estrella. La estrella es un sentimiento de compasión, de balance, de disfrutar, de esperanza, de fe, de sanarse. Es el sentimiento, es una carta muy espiritual. Es sentirse vulnerable a los ojos del otro. O sentirse vulnerable por lo que pasó con el otro. Tener esa movilización interna de las emociones. Es exponerse a esa vulnerabilidad. Siente que puede exponerse a esta vulnerabilidad de sus emociones, pero todavía no toma acción. En la posición de cómo está actuando, bastante concordante con lo que venimos hablando, salió el 9 de copas. Está actuando en un modo de espera. Si ustedes ven, tienen a esta persona sentada esperando ahí con los brazos cruzados, con todas sus copas atrás, de modo que es el que tiene mucho para dar, pero espera. También tiene que ver con la satisfacción, con esperar sentirse realizado emocionalmente. Es el no actuar, pero tener mucho para ofrecer en este caso. Y tal vez que tenga las figuras hablan mucho en las cartas, y que tenga los brazos cruzados. La parte del corazón también habla de estar en una espera bloqueante de su corazón, como esperándolo, pero también tiene pensamientos de negatividad, y creo que también va con esto, como que el pensamiento, estos sentimientos y esta acción también revelan que se siente inseguro de sí mismo, inseguro de si funcionaría la conexión que sienten por ustedes,
no estar seguro de uno mismo, de que ustedes lleguen también, estar ahí esperando, pero bueno, ¿y cuándo llega? Esto es el ¿y cuándo llega? Cuando uno ya se está cansando de esperar. Que hayan salido 2 cartas de espera es bastante revelador. En la posición de que quedó en el inconsciente de su ex respecto a ustedes, salió la templanza invertida. La templanza invertida es un desbalance de las emociones. Es estar tratando de sanar el pasado, o en su efecto tratando de sanar en sí. En este caso, como estamos hablando de ex y estamos hablando de ustedes, yo hablo de pasado. Y estar en ese proceso pero no lograrlo, también resistirse al proceso de sanación, a seguir adelante, tal vez a superarlos, tal vez a conocer gente nueva, a iniciar otra relación. Eso es lo que quedó en el inconsciente de su ex. Como que todavía no hay una liberación. Como que también los hicieron renacer, esa relación o ese sentimiento los hizo renacer, pero no lo asumen. Es como que les cuesta, tienen esa resistencia a admitir que sintieron que fue bueno, de admitir también hacer un balance de las cosas buenas y las cosas malas de lo que pasó. En la posición de ¿por qué quisieran volver con ustedes? Salió el 8 de espadas. Una carta interesante para que haya salido en esta posición. Yo siento que ustedes cegaron su pensamiento y se sintieron atrapados por ustedes. En esta posición de querer volver y de tratar de entender lo positivo de esta carta, más allá de que es bastante turbia, digamos, por una cuestión de que la persona está así como atrapada y en aguas estancadas. Si uno tiene que verlo como sentimiento positivo en una relación, es cuando uno está enceguecido y no puede actuar ni de pies ni de manos ni no ve nada. Yo creo que es el haberse sentido así tan, cuando un sentimiento es tan fuerte que uno no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no ve y está enceguecido. Aún así esta persona tiene la libertad hacia adelante, de modo que piensa que está atrapado pero no lo está. Siento que tiene que ver con eso, con ese sentimiento cuando uno recién conoce a alguien y tiene ese pensar todo el tiempo, el sentir todo el tiempo, el perder la atención en otras cosas. Siento que tiene que ver con eso y que por eso quisiera volver con ustedes. En la posición de por qué no quisieran volver con ustedes, les salió el 6 de copas. No quisieran volver con ustedes porque sienten nostalgia. Esta es una carta que representa la nostalgia en el pasado. Es añorar el pasado. Añorar con las copas son sentimientos, y que sea un 6 de copas es una añoranza sentimental del pasado. Es considerar que uno sintió tanto que se sintió un niño en la relación, y eso también lleva a esta parte de vulnerabilidad que hablábamos antes. Sentirse vulnerable. Sentirse con la libertad de un niño, pero al ser adulto y estar expuesto conscientemente al dolor,
da miedo. Entonces siento que tiene que ver con eso, el no querer volver con ustedes, no querer volver con ustedes por ahora sentirse vulnerable y tener esta añoranza tanto del pasado, de lo que fue, de exponerse demasiado en vulnerabilidad, que eso le genera un sentimiento de nostalgia, sentimiento de pensar que no va a volver a ser como era antes todo, también de no poder planear con ustedes. Esto creo que es bastante concordante con lo que vemos acá, el no actuar. El mensaje es que no está actuando y no está en una posición de espera constante, y está en una posición de vulnerabilidad y de sentirse atrapado por sus emociones y por su pensamiento. Creo que tiene que ver también con esta inestabilidad emocional que siente, la vulnerabilidad. Bueno, espero les haya servido, les haya gustado. Si quieren suscribirse, hacen clic abajo. Mi email para consultas privadas es tienda.inner@gmail.com. Muchas gracias por su tiempo y por mirar mis videos. Chao. En la posición de el sentimiento le salió la estrella. La estrella es un sentimiento de compasión, de balance, de disfrutar, de esperanza, de fe, de sanarse. Es el sentimiento, es una carta muy espiritual, es sentirse vulnerable a los ojos del otro, o sentirse vulnerable por lo que pasó con el otro. Tener esa movilización interna de las emociones, es exponerse a esa vulnerabilidad. Siente que puede exponerse a esta vulnerabilidad de sus emociones, pero todavía no toma acción. En la posición de cómo está actuando, bastante concordante con lo que venimos hablando, salió el 9 de copas. Está actuando en un modo de espera. Si ustedes ven, tienen a esta persona sentada esperando ahí con los brazos cruzados, con todas sus copas atrás, de modo que es el que tiene mucho para dar, pero espera. También tiene que ver con la satisfacción, con esperar sentirse realizado emocionalmente. Es el no actuar, pero tener mucho para ofrecer en este caso. Y tal vez que tenga las figuras hablan mucho en las cartas, y que tenga los brazos cruzados. La parte del corazón también habla de estar en una espera bloqueante de su corazón, como esperándolo, pero también tiene pensamientos de negatividad, y creo que también va con esto, como que el pensamiento, estos sentimientos y esta acción también revelan que se siente inseguro de sí mismo, inseguro de si funcionaría la conexión que sienten por ustedes, o no estar seguro de uno mismo, de que ustedes lleguen también, estar ahí esperando, pero bueno, ¿y cuando llegan? Cursados, la parte del corazón también habla de estar en una espera bloqueante de su corazón, como
esperándolo, pero también tiene pensamientos de negatividad y creo que también va con esto. Como que el pensamiento, estos sentimientos y esta acción también revelan que se siente inseguro. Inseguro de sí mismo, inseguro de si funcionaría la conexión que sienten por ustedes o no estar seguro de uno mismo, de que ustedes lleguen también, estar ahí esperando, pero bueno, ¿y cuándo llega? Esto es el ¿y cuándo llega? Cuando uno ya se está cansando de esperar. Que hayan salido 2 cartas de espera es bastante revelador. En la posición de que quedó en el inconsciente de su ex respecto a ustedes, salió la templanza invertida. La templanza invertida es un desbalance de las emociones. Es estar tratando de sanar el pasado o en su efecto tratando de sanar en sí. En este caso, como estamos hablando de ex y estamos hablando de ustedes, yo hablo de pasado. Y estar en ese proceso pero no lograrlo, también resistirse al proceso de sanación, a seguir adelante, tal vez a superarlos, tal vez a conocer gente nueva, a iniciar otra relación. Eso es lo que quedó en el inconsciente de su ex. Como que todavía no hay una liberación. Como que también los hicieron renacer, esa relación o ese sentimiento los hizo renacer, pero no lo asumen. Es como que les cuesta, tienen esa resistencia a admitir que sintieron que fue bueno, y admitir también hacer un balance de las cosas buenas y las cosas malas de lo que pasó. En la posición de ¿por qué quisieran volver con ustedes? Salió el 8 de espadas. Una carta interesante para que haya salido en esta posición. Yo siento que ustedes cegaron su pensamiento y se sintieron atrapados por ustedes. También los hicieron renacer, esa relación o ese sentimiento los hizo renacer, pero no lo asumen. Es como que les cuesta, tienen esa resistencia a admitir que sintieron que fue bueno, y admitir también hacer un balance de las cosas buenas y las cosas malas de lo que pasó. En la posición de ¿por qué quisieran volver con ustedes? Salió el 8 de espadas. Una carta interesante para que haya salido en esta posición. Yo siento que ustedes cegaron su pensamiento y se sintieron atrapados por ustedes. En esta posición de querer volver y de tratar de entender lo positivo de esta carta, más allá de que es bastante turbia, digamos, por una cuestión de que la persona está así como atrapada y en aguas estancadas. Si uno tiene que verlo como sentimiento positivo en una relación, es cuando uno está enceguecido y no puede actuar ni de pies ni de manos ni no ve nada. Yo creo que es el haberse sentido así cuando un sentimiento es tan fuerte que uno no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no ve y está enceguecido. Aún así esta persona tiene la libertad hacia adelante, de modo que piensa que está atrapado pero no lo está. Siento que tiene que ver con eso, con
con ese sentimiento cuando uno recién conoce a alguien y tiene ese pensar todo el tiempo, el sentir todo el tiempo, el perder la atención en otras cosas. Siento que tiene que ver con eso y que por eso quisiera volver con ustedes. En la posición de por qué no quisieran volver con ustedes, le salió el 6 de copas. No quisieran volver con ustedes porque sienten nostalgia. Esta es una carta que representa la nostalgia en el pasado. Es añorar el pasado. Añorar con las copas son sentimientos, y que sea un 6 de copas eso, con ese sentimiento cuando uno recién conoce a alguien y tiene ese pensar todo el tiempo, el sentir todo el tiempo, el perder la atención en otras cosas. Siento que tiene que ver con eso y que por eso quisiera volver con ustedes. En la posición de por qué no quisieran volver con ustedes, le salió el 6 de copas. No quisieran volver con ustedes porque sienten nostalgia. Esta es una carta que representa la nostalgia en el pasado. Es añorar el pasado. Añorar con las copas son sentimientos, y que sea un 6 de copas es una añoranza sentimental del pasado. Es considerar que uno sintió tanto que se sintió un niño en la relación, y eso también lleva a esta parte de vulnerabilidad que hablábamos antes. Sentirse vulnerable. Sentirse con la libertad de un niño, pero al ser adulto y estar expuesto conscientemente al dolor, da miedo. Entonces siento que tiene que ver con eso, el no querer volver con ustedes. No querer volver con ustedes por ahora sentirse vulnerable y tener esta añoranza tanto del pasado, de lo que fue, de exponerse demasiado en vulnerabilidad, que eso le genera un sentimiento de nostalgia, sentimiento de pensar que no va a volver a ser como era antes todo, también de no poder planear con ustedes. Esto creo que es bastante concordante con lo que vemos acá, el no actuar. El mensaje es que no está actuando y no está en una posición de espera constante, y está en una posición de vulnerabilidad y de sentirse atrapado por sus emociones y por su pensamiento. Creo que tiene que ver también con esta inestabilidad emocional que siente, la vulnerabilidad. Esperanza sentimental del pasado. Es considerar que uno sintió tanto que se sintió un niño en la relación, y eso también lleva a esta parte de vulnerabilidad que hablábamos antes. Sentirse vulnerable. Sentirse con la libertad de un niño, pero al ser adulto y estar expuesto conscientemente al dolor, da miedo. Entonces siento que tiene que ver con eso, el no querer volver con ustedes. No querer volver con ustedes por ahora sentirse vulnerable y tener esta añoranza tanto del pasado, de lo que fue, de exponerse demasiado en vulnerabilidad, que
que eso le genera un sentimiento de nostalgia, sentimiento de pensar que no va a volver a ser como era antes todo, también de no poder planear con ustedes. Esto creo que es bastante concordante con lo que vemos acá, el no actuar. El mensaje es que no está actuando y no está en una posición de espera constante, y está en una posición de vulnerabilidad y de sentirse atrapado por sus emociones y por su pensamiento. Creo que tiene que ver también con esta inestabilidad emocional que siente, la vulnerabilidad. Bueno, espero les haya servido, les haya gustado. Si quieren suscribirse, hacen clic abajo. Mi email para consultas privadas es tienda.inner@gmail.com. Muchas gracias por su tiempo y por mirar mis videos. Chao. En la posición de el sentimiento le salió la estrella. La estrella es un sentimiento de compasión, de balance, de disfrutar, de esperanza, de fe, de sanarse. Es el sentimiento, es una carta muy espiritual. Es sentirse vulnerable por lo que pasó con el otro. Tener esa movilización interna de las emociones. Es exponerse a esa vulnerabilidad. Siente que puede exponerse a esta vulnerabilidad de sus emociones, pero todavía no toma acción. En la posición de cómo está actuando, bastante concordante con lo que venimos hablando, salió el 9 de copas. Está actuando en un modo de espera. Si ustedes ven, tienen a esta persona sentada esperando ahí con los brazos cruzados, con todas sus copas atrás, de modo que es el que tiene mucho para dar, pero espera. También tiene que ver con la satisfacción, con esperar sentirse realizado emocionalmente. Es el no actuar, pero tener mucho para ofrecer en este caso. Y tal vez que tenga las figuras hablan mucho en las cartas, y que tenga los brazos cruzados. La parte del corazón también habla de estar en una espera bloqueante de su corazón, como esperándolo, pero también tiene pensamientos de negatividad, y creo que también va con esto, como que el pensamiento, estos sentimientos y esta acción también revelan que se siente inseguro de sí mismo, inseguro de si funcionaría la conexión que sienten por ustedes, o no estar seguro de uno mismo, de que ustedes lleguen también, estar ahí esperando, pero bueno, ¿y cuándo llega? Esto es el ¿y cuándo llega? Cuando uno ya se está cansando de esperar. Que hayan salido 2 cartas de espera es bastante revelador. En la posición de que quedó en el inconsciente de su ex respecto a ustedes, salió la templanza invertida. La templanza invertida es un desbalance de las emociones. Es estar tratando de sanar el pasado, o en su efecto tratando de sanar en sí. En este caso, como estamos... el pensamiento, estos sentimientos y esta acción también revelan que se siente inseguro
inseguro de sí mismo, inseguro de si funcionaría la conexión que sienten por ustedes, o no estar seguro de uno mismo, de que ustedes lleguen también, estar ahí esperando, pero bueno, ¿y cuándo llega? Esto es el ¿y cuándo llega? Cuando uno ya se está cansando de esperar. Que hayan salido dos cartas de espera es bastante revelador. En la posición de que quedó en el inconsciente de su ex respecto a ustedes, salió la templanza invertida. La templanza invertida es un desbalance de las emociones. Es estar tratando de sanar el pasado, o en su efecto tratando de sanar en sí. En este caso, como estamos hablando de ex y estamos hablando de ustedes, yo hablo de pasado. Y estar en ese proceso pero no lograrlo, también resistirse al proceso de sanación, a seguir adelante, tal vez a superarlos, tal vez a conocer gente nueva, a iniciar otra relación. Eso es lo que quedó en el inconsciente de su ex. Como que todavía no hay una liberación. Como que también los hicieron renacer, esa relación o ese sentimiento los hizo renacer, pero no lo asumen. Es como que les cuesta, tienen esa resistencia a admitir que sintieron que fue bueno, de admitir también hacer un balance de las cosas buenas y las cosas malas de lo que pasó. En la posición de ¿por qué quisieran volver con ustedes? Salió el 8 de espadas. Una carta interesante para que haya salido en esta posición. Yo siento que ustedes cegaron su pensamiento y se sintieron atrapados por ustedes. En esta posición de querer volver y de tratar de entender lo positivo de esta carta, más allá de que es bastante turbia, digamos, por una cuestión de que la persona está así como atrapada y en aguas estancadas, y por muchos sucesos, digamos. En la posición de que piensa respecto a ustedes salió el 3 de bastos. El 3 de bastos es una carta de espera. Piensa que tiene que esperar, que tomaría acción con inteligencia, mirando el campo, observando a ver qué conviene hacer, qué no, cuál sería la mejor forma de acercarse. Y en su pensamiento todavía no logra tomar acción. Piensa que tiene que esperar. También es pensar que tenés que esperar al otro. Los está esperando. También. En la posición de el sentimiento le salió la estrella. La estrella es un sentimiento de compasión, de balance, de disfrutar, de esperanza, de fe, de sanarse. Ese sentimiento es una carta muy espiritual. Es sentirse vulnerable a los ojos del otro, o sentirse vulnerable por lo que pasó con el otro. Tener esa movilización interna de las emociones, es exponerse a esa vulnerabilidad. Siente que puede exponerse a esta vulnerabilidad de sus emociones, pero todavía no toma acción. En la posición de cómo está actuando,
bastante concordante con lo que venimos hablando, salió el 9 de copas. Está actuando en un modo de espera. Si ustedes ven, tienen a esta persona sentada esperando ahí con los brazos cruzados, con todas sus copas atrás. De modo que es el que tiene mucho para dar, pero espera. También tiene que ver con la satisfacción, con esperar sentirse realizado emocionalmente. Es el no actuar, pero tener mucho para ofrecer en este caso. Y tal vez que tenga la figura